Buenos días, buenas tardes, hermanos, donde quiera que nos estés viendo, sintonizando a través de este medio social. Pues estamos muy contentos con el Señor porque nos permite pues seguir hablando de su palabra, seguir hablando de estos tesoros escondidos que Él nos deja en estas letras plasmadas en su palabra. Pues quiero seguir hablando, ¿verdad?, de este tema, la segunda parte de la similitud que hay entre Yeshua, Jesús, y lo que se conoce como José el Soñador, o Joseph el Sadik, ¿verdad?, el Justo. Entonces, estuvimos hablando cómo se asocia o es prácticamente pues un retrato de la que es la vida de nuestro Mesías, ¿verdad?, Yeshua. Y obviamente son muchas cosas, ¿verdad?, que parecen coincidencia, pero dijimos que Dios es el que está prácticamente escribiendo la obra hablando de lo que es la Torá, lo que mucha de la gente la toma a veces como la historia de José el Soñador, pero prácticamente si nosotros nos ponemos a escudriñar bien, podemos darnos cuenta que esta es la vida que posteriormente iba a ser la vida de nuestro Mesías, ¿verdad?, de Yeshua. Entonces es importante que tú entiendas, comprendas esta situación, veas cómo esto afecta, ¿sí?, pues el entorno, ¿verdad?, de todo lo que estamos viendo en cuanto a lo que es la vida del Mesías. O sea, no es algo que sucedió por casualidad, no es, ahorita vamos a estar viendo algunos otros detalles, ¿verdad?, que son, resaltan aquí en esta escritura. Y pues esto está ahí en lo que es Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 37, estábamos leyendo por ahí. Entonces, vamos a estar leyendo esto un poquito, ¿verdad? Vamos a estar viendo cómo es que Dios nos habla a través de estos pasajes bíblicos, ¿verdad?, a través de estas enseñanzas, porque esto es lo que nos da la validez de que su Torá es eterna. No, ahí entendemos que no nada más tenemos que leerla como historia, y que prácticamente el Nuevo Testamento, como se conoce, es lo que es el acontecimiento ya en sí de lo que ya se había hablado. Por eso cuando Rab Shaul, Pablo, ¿verdad?, habla que la Torá o las cosas que estaban antes era la sombra de lo que había de venir, muchas de las veces no se entiende, ¿verdad?, no se comprende que no está hablando de una sombra como oscura, sino una sombra que como un árbol que refresca y que nos está anunciando cuando tú vas camino. Yo siempre doy este ejemplo. Tienes el sol de frente y mira, tienes un árbol, ¿verdad?, entre el sol y tú. El árbol te comienza a dar la sombra, eso te da refrescura mientras, pero ya cuando llegas al árbol en sí, lo puedes tocar, pues obviamente ya estás más tranquilo. Bueno, eso es prácticamente lo que está diciendo Pablo, ¿sí?, en cuanto a lo que es sombra de lo que había de venir. Entonces vamos a seguir, sí, en lo que es la vida de Yeshua, o mejor dicho de José, porque primero fue José el Soñador, ¿sí? Y para que comparemos alguna de las cosas, ¿verdad? Este es un poco largo este estudio, lo quise hacer así en varias partes para que pues obviamente no te aburras y tú lleves más o menos el seguimiento. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo aquí donde dice que si recuerdas, hablamos de la parte donde confrontaron. En el 20 hicieron un complot para asesinar en este caso a José, pero Rubén en el 22 dice: no derraméis sangre echarle en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Entonces sucedió pues que cuando llegó José de sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, fíjate bien, la túnica de colores. Ya hablamos lo que significa la túnica de colores que él tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua.
Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron ya aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra. Fíjate bien las tres cosas. ¿Sí? En sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra. ¿Sí? Entonces desde ahí vamos a entender el asunto de la cisterna, ¿verdad? Aquí el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Pero sí es importante entender que desde ahí, cuando tú ves la parte de lo que son llamados los sabios del oriente, cuando llegan con Yeshua, que fue prácticamente lo que les dio, ¿verdad? Ahí más o menos tú empiezas a entender, ¿sí? Las tres características, las tres cosas que son los que se le dan: oro, mirra y otras cosas que también vienen, pero prácticamente es la misma similitud. O sea, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Que Dios ya desde antemano ya había trazado, ¿sí? Lo que ahora nosotros, el cumplimiento, como es el Nuevo Testamento, lo entendemos, de lo que ya se había hablado, pues obviamente aquí en Génesis. Por eso hay una escritura que dice que desde el principio, ¿sí?, Dios nos da el final. Y por ahí el hombre más sabio, Salomón, dice que lo que es ya fue, ¿sí? Todo lo que es ahorita ya fue. Entonces es prácticamente un ciclo que da, en este caso vamos a decir la vida, pero en este punto vamos a hablar de lo que ya se estaba anunciando con respecto a lo que es nuestro Mesías. O sea, en la vida de José el soñador prácticamente estamos viendo revelado, estamos viendo un espejo, vamos a decir, de la igualdad que hay del cumplimiento que fue ya de la parte del Mesías que estuvo en esta tierra, cuando ya estuvo ya haciendo la parte que él tenía que hacer. Entonces, esta parte del bálsamo, de los aromas, en esta versión lo dice así, y la mirra, ¿verdad? Es lo que iban y venían de otras tierras. Te vas a acordar que venían de tierras lejanas. Entonces Judá dijo a sus hermanos, aquí es importante que entiendas este asunto también sobre Judá, ¿verdad? Porque Judá va a tener un papel importante, ¿sí? No solo para ahí, sino también en nuestra actualidad, ¿sí? En la actualidad te vas a dar cuenta que Judá, y lo vamos a estar viendo en este mismo estudio de José, cómo él juega un papel importante. Y pues obviamente sabemos ya ahorita que de él descienden lo que es la realeza, y de él también lo que es el Mesías, ¿verdad? Pero para que entendamos y vayamos viendo, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle, ¿verdad? Vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ahora, Roma le cambió el nombre, ¿verdad?, de Judá o Yehudá, ¿sí? Y tú lo ves en las películas. Le cambió el nombre a esa persona que vendió, en este caso, ¿verdad?, a Yeshua, a Jesús. Y le puso por nombre Judas. Pero en realidad no es Judas el nombre de lo que conocemos Judas Iscariote, sino prácticamente es Yehudá o Judá, ¿verdad? Como lo vemos en español. Pero nosotros, ¿verdad? Roma, como nos ha metido este antisemitismo, ha metido esta idea que nosotros estemos en contra de todo lo que sea Israel, en todo lo que sea judíos, ¿verdad? Nos pone a propósito esta parte, aún inclusive, ¿verdad?, del nombre del que vendió al Mesías, ¿verdad? Por así. Y tú te vas estás entendiendo, ¿verdad? Estás entendiendo que fue Judá, Yehudá, el que hizo prácticamente que no mataran, en este caso, ¿verdad?, a José. Y bueno, y ya viéndolo en la vida de Yeshua o de Jesús, pues ahí te vas a dar cuenta quién fue el que realmente participó o hizo el trato en las monedas. Y vamos a seguir viendo. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí es cómo Dios ya tenía todo esto, toda la vida de Jesús, que ya ahora la vemos en la actualidad,
ya la estaba escrita. Tal vez tú ya lo habías visto, tal vez no lo habías visto, no te habías percatado de que todo esto ya estaba escrito. Y eso está aquí, en la Biblia, escrito. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20, fíjate bien, por 20 piezas de plata llevaron a José a Egipto. Entonces, por 20 piezas de plata, ¿sí? Ahora, Egipto, ¿sí? Tú tienes que entender que Egipto representa lo que son las naciones, el mundo, ¿verdad? Entonces, prácticamente los hermanos, ¿verdad? Los hermanos que son el pueblo de Israel, o vendieron en este caso a los gentiles, ¿verdad? Porque esa es la figura. Vendieron en este caso a Jesús, a Yeshua, a los gentiles. Y esto fue lo que está diciendo cuando habla de Egipto. Lo vendieron a un pueblo extraño que no era su pueblo, a un pueblo que era totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, esto está hablando de exactamente lo que hicieron, pues obviamente, los fariseos, los saduceos, los ancianos, ¿verdad? En ese tiempo, los que planearon en contra del complot, ¿verdad? De lo que es Jesús, ¿verdad? Yeshua. Ahora, lo vendieron por 20 acá, por 20 monedas de plata. Tú sabes que a Yeshua fueron 30 monedas, ¿verdad? Pero el asunto prácticamente es que lo intercambiaron por plata, ¿sí? Y ahí está el modelo o la parte que está diciendo cómo fue este asunto. Entonces, cuando tú le vas hallando sentido, cuando tú vas leyendo, ¿verdad? Vas viendo la similitud. Por eso titulé este tema la similitud entre Yeshua, Jesús, y Joseph o José el soñador, como se conoce. Entonces, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José, porque Rubén se supone que andaba lejos, ¿verdad? Andaba en otra parte y él no quería matarlo. Cuando regresa, Rubén no se había percatado. Acuérdate, Rubén era el primogénito. Ya hablamos cómo perdió Rubén la primogenitura. Ya hablamos que esa primogenitura depende, ¿verdad? O mejor dicho, significa que nosotros como humanidad caímos, ¿verdad? Como hombres perdimos la primogenitura, ¿sí? Como seres humanos. Entonces era necesario, Dios tenía otro segundo plan, en este caso José, ¿sí? Por eso es que le da la túnica a los 17 años, anunciando la túnica. Hablamos de que era el anuncio de que iba a venir lo que se entiende como el primogénito. ¿Quién iba a ser el primogénito? Pero hablando ya espiritualmente de quién iba a ser espiritualmente el que iba a gobernar o que iba a regir a Israel, ¿verdad? Porque son los hijos de Israel los que representan las 12, lo que son las 12 tribus. Entonces dice que después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos, ¿verdad? Como él era el mayor, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito a las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, ¿reconoces ahora si es la túnica de tu hijo o no? Y él reconoció la túnica de mi hijo, es alguna mala bestia, ¿verdad? Que la devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, ¿verdad? Ahora, aquí te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que esta parte representa cuando Yeshua es sacrificado, ¿verdad? En la cruz, y pues tú ya sabes lo de sus ropas. Aparte tenemos también en los Salmos donde el rey David, inspirado, ¿verdad? También habla estas cosas donde mancharon, pero prácticamente lo que está diciendo en esta forma de decir de la túnica es que estaban destruyendo la imagen, ¿sí? Para empezar, se estaba empezando a deteriorar la imagen e iba a estar oculto, aquí viene la parte, ¿sí? Donde iba a estar oculto a sus hermanos, iba a empezar, ¿sí? Un luto, iba a empezar una acción. Y fíjate que hay
ahorita rabinos, hay un rabino, ahorita no recuerdo el nombre de él, que anda anunciando en sus charlas, no sé si él crea en el Mesías, en Yeshua como el Mesías, en Jesús como el Mesías o no, pero lo que él sí anda diciendo que hace 2000 años, ¿verdad? Hace 2000 años nosotros vendimos a uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, hablando de esta parte, ¿verdad? De lo que está haciendo, en la vida de José, lo que estamos viendo. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿sí?, tiene una ley, o por ley a toda costa tiene que rescatar, ¿sí? Cuando un israelita, un judío, vamos a decirlo así para que me entiendas, es secuestrado, ¿verdad? O es privado de su libertad, o está en algún lugar perdido, cualquier cosa, el pueblo de Israel, el gobierno de Israel, como tú lo quieras ver, tiene que hacer hasta lo imposible para poder rescatar a una sola persona. Para poder rescatar a una persona, no importa los medios que se hayan hecho. Por eso, yo no sé si tú te vas a recordar que cuando se libraron algunos soldados hace un tiempo que habían secuestrado, se tuvieron que librar unos cuantos terroristas, 1000 o no sé cuánto. Hubo una cuestión ahí que se tuvo que dejar libre, ¿verdad?, a gente goim o terroristas que habían o que estaban presos, vamos a decirlo así, por Israel, a cambio de que se dieran, ¿verdad?, estos jóvenes o estos hombres, estos soldados, ¿verdad?, que tenían que ser liberados. ¿Por qué? Porque a toda costa, un hermano nuestro, un hijo de Israel, ¿sí?, de cualquier tribu, pero obviamente entendemos que ahorita son la tribu de Judá la que domina, tiene que hacer cualquier cosa para liberarlo, ¿verdad? Entonces, este rabino que anda por ahí dando sus charlas, anda diciendo, nosotros dejamos o nosotros vendimos, ¿sí?, vendimos a uno de nuestros hermanos hace 2000 años, ¿verdad? Entonces, es importante cuando tú entiendes esto, por qué se priva de la libertad y por qué se tiene que hacer todo lo contrario a lo que está ahí, la vida de José. Bueno, obviamente por ese acto también se cambió todo el asunto. Y obviamente ya cuando viene la parte de Moisés, cuando Dios le da prácticamente la Torá, ¿sí?, hay una especificación claramente que cualquiera que secuestre a una persona, ¿verdad?, tiene que morir irremisiblemente. Ahí está claro. Y desde ahí es donde basan las leyes, los gobiernos, para establecer estas conductas o estas formas de gobernar en todas las naciones. Aunque tú no lo creas, ¿verdad? La Torá, la ley de Dios, como la conoce mucha gente, es la que inspiró, ¿verdad?, para tener para hacer lo que son las leyes terrenales. No fueron los griegos, porque hay mucha gente que fueron los griegos los que implementaron esto. No, fue prácticamente la Torá la que inspiró, porque fue la primera. Grecia fue después de la Torá. La Torá fue dada hace aproximadamente 3500 años. Entonces, esta vida de José nosotros podemos entender. Ahora, la túnica, sí, la túnica y el que no murió José, fíjate bien, no murió, sino que fue privado, o sea, fue escondido o fue obviamente vendido en este caso, pero realmente no murió. Entonces ahí tú empiezas a ver la similitud, ¿sí?, con lo que es José el soñador, ¿verdad?, y Yeshua. Que realmente Yeshua no murió, resucitó, ¿sí?, resucitó y ahorita está escondido, fíjate bien, para sus hermanos. Por eso mucha gente hay que tener cuidado con el asunto, ¿sí?, y Pablo lo dice más adelante. Dios desechó a Israel. No lo desechó para siempre. Simplemente que estableció ciertas cosas, hay ciertos misterios que debemos de entender. Sí, fue escondido, fue privado de su libertad a causa de sus mismos hermanos y a causa de que también tendrían que entrar otros más a ese redil. Acuérdate que dijo, número 1, ¿sí?, primero en la vida de José vimos, ¿sí?, que Dios lo manda a revisar sus ovejas con sus hermanos para ver cómo estaban. Pero también, ¿sí?, y son palabras de Yeshua, ¿verdad? Son palabras de Yeshua. Dice, yo tengo otro redil
que no es este redil, que es necesario que también vengan, ¿sí? Hablando del mundo, de los gentiles. Entonces, no solamente las 12 tribus son parte del redil, sino que también iban a entrar. Y ahí puedes entender, ¿verdad? Podemos entender un poquito más lo que es la cuestión de lo que es el olivo, el injerto, ¿verdad? Del olivo natural y el olivo silvestre. Ahí vas a entender un poquito más a Pablo. Entonces, y las palabras de Jesús eran esas, de Yeshua. Decía, yo tengo hay otras ovejas que tengo que ir por ellas. Estoy parafraseando. Que es necesario que vengan, que no son de este redil. O sea, que no son parte de las 12 tribus. Que no son parte, ¿verdad? De lo que obviamente son ustedes, 12 hermanos. Pero también es necesario que las otras que no son de ese redil, bueno, en nuestro tiempo, ¿verdad? Podemos entender que son todos aquellos que han aceptado, ¿verdad? Han aceptado, Dios los bendiga, que han aceptado, ¿verdad? El mensaje de lo que es Yeshua, Jesús. Entonces, es importante entender, por eso no podemos desechar ni a uno, ni podemos desechar a otros. Porque el plan de redención no lo puedes entender, no lo podemos entender. Y aquí en la vida de José el Soñador es donde nosotros estamos viendo la copia, por así decirlo, calcada, ¿verdad? Aquella gente que tiene más de 40 años ya sabe lo que significa esto de calcada, ¿verdad? Prácticamente la fotografía o el espejo, ¿sí? El reflejo de lo que es Yeshua en la vida de José, ¿verdad? Es el prototipo de lo que iba a suceder y lo que está haciendo. Entonces, estas ropas rasgadas es la imagen que se iba a deteriorar también de nuestro Mesías, ¿verdad? Es la imagen que iba a estar escondido, que planearon esto, acordémonos, ya hablamos de esto en el otro video, hicieron el complot, planearon cómo destruir al Mesías, a Jesús en este caso, ¿verdad? Ya hablando a Yeshua. Entonces planearon cómo hacerlo, lo crucificaron, los pusieron en un madero, como ustedes gusten. Y ahí, obviamente, el Padre, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se retira un poco, se aleja de él un poco. ¿Por qué? Porque él lleva, obviamente, todo el pecado. Y es donde aquí está la representación de lo que Jacob sucede, ¿verdad? Que por un tiempo estuvo separado, ¿sí? Del Padre, ¿sí? Porque no supo prácticamente... más de, si no recuerdo, más de 17 años, 20 años, no recuerdo ahorita, sí, 22 años creo que fue José. 20 años fue, creo que Jacob, 22 años fue su hijo Joseph, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a entrar en esto y es importante que tú lo sigas leyendo y ahí vas a entender cómo está la similitud. Ahora en el 35... Y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y tú te vas a acordar que al Seol fue donde bajó 3 días, estuvo 3 días y 3 noches. O sea, todo esto está aquí. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia real. Muy bien, esta parte que continúa, o sea que sigue de José, la vamos a dejar pendiente para el otro estudio. ¿Por qué? Porque vas a entender cómo fue que se cambió y se maquilló la imagen de Yeshua, ¿sí? Para ponerle el nombre de Yeshua, pasando a ser el nombre egipcio, que es lo que entendemos del nombre hebreo, vamos a decirlo así, a ser el nombre egipcio. Y ahí tú vas a entender por qué a Yeshua se le cambió el nombre, ¿verdad? Y por eso yo digo Jesús y digo Yeshua. Por eso digo Jesús, porque muchos lo han conocido o lo conocimos, yo también, por Jesús. Pero vamos a ver aquí con la palabra vamos a ver dónde está esta parte. Y ahí hace una pausa, ¿verdad? Y tú te vas a fijar que en el 38 viene hablando en el 37 todo de la vida de lo que es José el Soñador, ¿verdad? José el Soñador. Pero de repente, en el 38, ya empieza a hablar de Judá o de Yehudá. Entonces,
se entiende que Yehudá se aparta, ¿verdad? Se aparta, quizás no aguantó el dolor, quizás no aguantó esta parte, ¿sí? Y tú te vas a entender también lo que es la diáspora que pasa. Y vas a ver la conexión que después va a haber con Judá y con Tamar, ¿verdad? Porque aquí la historia en este capítulo 38, se encierra en Judá y en Tamar. Y tú la has leído la historia. Voy a leer algunos versículos para que más o menos entendamos. Dice: y aconteció que en aquel tiempo Yehudá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio ahí Yehudá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sil. Voy a ponerme los lentes, perdón, estoy tratando de no usarlos, pero me resisto. Hija de hombre cananeo. Fíjate bien lo que hizo él. Y aquí es importante que tú lo entiendas. Cananeo, el cual se llamaba Súa, y le tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán, ¿verdad? Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, ¿verdad? Y estaba en Kesid, ¿verdad? Cuando lo dio a luz. Después Judá, ¿verdad? Tomó mujer para el primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Fíjate, aquí empieza el asunto. Ahora, lo primero que tú tienes que entender, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender es que Judá no hizo igual que sus padres. No hizo igual que Isaac, no hizo igual que Jacob, no hizo igual, su abuelo Isaac y su padre Jacob, que él no fue a tomar mujer a donde habían ido sus padres, sino que él tomó mujer de las cananeas. Desde ahí está el pequeño detalle que tú tienes que ir viendo. Ahora, de esa concepción, ¿verdad? O de eso, sus hijos también tomó una esposa, o tomaron esposas que se llamaba Tamar, que no era prácticamente de lo que es las tribus, ¿verdad? Por así decirlo, o descendientes, o no era familia. Y tú vas a entender, o sea, no siguió la misma línea que el papá. Ahí fue el error de Yehudá también. Pero en la misericordia de Dios vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces dice: y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Adonai. Y bueno, hay algunos dicen que por eso fue que no le dio descendencia, ¿verdad? Y lo mató, ¿sí? Que fuera malo. Y obviamente murió ante los ojos de Adonai, y le quitó a Adonai la vida, Dios mismo. Aquí lo dice. No vamos a entrar en ese detalle ahorita, pero bueno, porque el punto no es este. Entonces Jehudá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano. Acuérdate que la tradición o la parte es de que si tu hermano muere, ¿verdad? Y eso también lo vamos a ver, que mucha gente a veces no lo entiende, solamente juzga en lo que es la mujer samaritana, ¿verdad? La mujer samaritana, sí, mucha gente dice, bueno, pero era mucha gente, yo la he escuchado hablar, pero cuando no entiendes la cultura, ¿verdad? Cómo es la cultura hebrea, y como ellos, obviamente los samaritanos eran descendientes o son parte de las 10 tribus que después se mezclaron y se perdieron, pero ellos venían con esa tradición también, o esa parte, esa cultura, de que si el hermano, ¿verdad? Por decir, falleció, él se podía casar o sí, allegar con el que sigue, con el siguiente hermano, para poder dar descendencia. Y si no le dio descendencia, le daba descendencia, era hijo del que murió. Ese era por ley, así era como se debía seguir. Entonces, esto pasó, ¿verdad? Se entiende que esto pasó también con la mujer samaritana. Hay muchas que dicen que 5 maridos y que de seguro andaba como... No, eso no es la cultura. De que se casaba con uno, lo dejaba y me voy con otro. No me gustó como en el tiempo de ahorita, ¿verdad? Se pelean, no se quieren arreglar, no quieren arreglar su situación. Hay diferencia de caracteres, ¿verdad? Y vámonos, nos divorciamos.
Eso no era en la antigüedad, y menos hace 2000 años, ¿verdad? Por eso la mujer samaritana, cuando tú no entiendes mucho el concepto, mejor no opines tanto, porque no estás entendiendo la cultura que había. No era que se quitaba de un marido y se iba a otro lugar y se casaba con otro marido. No, era prácticamente esto que estamos viendo aquí. Murió el hermano mayor o con el que se casó, y el otro hermano, ¿sí?, se unía a ella, pero los hijos iban a llevar, como quien dice, iban a ser parte de el hermano que había fallecido. Y ahorita vamos a ver, porque aquí está el caso de esto. Entonces Jehudá dijo, el papá le dice al hijo, o sea, a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia, fíjate bien, a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, es decir, que aunque él estaba teniendo la relación íntima, los hijos que vinieran no iban a ser de él, ¿verdad? Fíjate bien cómo funciona esto. Sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia, es decir, que no terminaba la acción, a consumar lo que sea la relación, si no terminaba, y obviamente por lo tanto no quedaba nunca embarazada Tamar, ¿verdad? Y desagradó a los ojos de Dios lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Por qué? Porque este era un mandato de Dios, porque esta era una parte que tenía que hacer, que Dios lo había establecido. Dios ya lo había establecido. Y tú vas a decir, bueno, pero no había nada escrito. Sí, pero ya lo había escrito, lo que se entiende oralmente. Ya lo había hablado, ya se habían establecido estas normas. Después, cuando viene el Sinaí, cuando viene Moisés, es cuando obviamente ya quedan plasmados, ya quedan escritos, ¿verdad? Como yo siempre digo el ejemplo, siempre lo digo. Primero, el papá le da la instrucción, ¿verdad?, a los hijos, ¿sí? Le dice, tú tienes que lavar, este día te toca sacar la basura, el otro día a ti te toca lavar los trastes, este día te toca a ti limpiar tu cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero resulta que al hijo se le olvida, se le pasa, ay, se me olvidó. Entonces la mamá o el papá hacen una lista de los días que le tiene cada uno de los hijos a hacer el trabajo o la labor en el hogar, o a ayudar en las tareas del hogar. Y lo escribe en una hoja y lo deja plasmado en la pared. Así el hijo ya no se le va a olvidar y ya no va a haber excusa. Bueno, pero primero se le dijo verbalmente, ¿sí? Fulano, tú tienes que barrer, tienes que hacer esto, tú mañana esto y esto. Ah, pero se me olvidó. Ah, ok, para que no se te olvide, entonces yo lo dejo escrito. Eso es prácticamente lo que sucedió en el Sinaí. Ya se habían dado las leyes, ya se habían dado los mandamientos, y esto es uno de ellos. Y obviamente ahí se entendía, ¿sí? Por eso, ¿por qué pensamos que Dios es injusto, ¿sí? Y que, nomás lo mató, pero nadie sabía. No era así. Dios no puede actuar si antes no dio la instrucción, ¿verdad? Y Él no va a castigar a nadie. Es como si alguien viene y le pegas a un niño y él no sabía ni siquiera. Pero si tú le dijiste una cosa y lo regañas o lo castigas, entonces estás actuando con justicia si el niño desobedece. Desobedecer es una parte que se supone que ya le enseñaste que hiciera y no hizo. Eso es desobediencia. Infringir algo que ya se te dijo que hicieras, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, cuando se dice desobediencia es que no estás obedeciendo algo que ya se te dijo. Entonces, aunque aquí no estaba escrito, supuestamente, ¿verdad?, en tinta y en papel, pero ya había sido dada la instrucción de que el hermano, si moría, el mayor, si se había quedado, ¿sí?, viuda la mujer de su hermano, entonces el otro hermano tenía que venir, y los hijos que le nacieran iban a ser de el que había fallecido. Perdón. Entonces, para que tú... Porque hay gente que empieza a divagar y empiezan a querer poner a Dios en el banquillo de los acusados y comienzan a hacer cualquier cantidad de comentarios. No, Dios ya había dado la instrucción. Dios ya había dado todo. Entonces, y tú ya vas a entender, dice, para no dar la sentencia, y desagradó en ojos de Adonai, o de Jehová, puede decir en tu Biblia, lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. O sea, le quitó la vida a los dos primeros.
Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, que era su hijo, me imagino que estaba pequeñito, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. O sea, ya había muerto, ¿verdad? Se quedó viudo prácticamente Yehudá. Esto es importante que lo entiendas. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas. Y Timnat, él y su amigo Irat Adulamita, y fue dado aviso a Tamar, diciendo: aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso la entrada de Namín junto al camino de Timnat. Tú ya sabes esta parte, ¿verdad? Yo creo que ya tú la has leído, te la han platicado, pero te lo voy a decir así rápido. Bueno, ella se vistió como una prostituta para cuando pasara Judá, y Judá pues, obviamente quisiera estar con ella, y así sucedió. Pasó Judá. Ahora vas a ver la diferencia entre Judá y la vas a ver la diferencia entre José, porque después sigue hablando de José. Entonces ella hizo esto, ella se puso como una prostituta, y ella, como no traía dinero, Yehudá convino, porque le pedía una oveja, un chivo, algo, y no la traía. Entonces le dijo: bueno, déjame tu báculo y déjame tu cinturón y déjame varias cosas ahí, para que eso sea como algo para... como se dice, como una garantía para que quede para cuando tú me regresas mi dinero. Y convino, y Judá dijo: ok, está bien, yo te voy a dejar esto, y yo mañana mando a uno de mis siervos o mando a alguien para que te traiga. Ahora, Judá sí tenía palabra, porque vemos que la Biblia, la Torá nos relata que él mandó a su siervo, no encontró a ninguna mujer ya, y dijo, y inclusive le dijeron ahí, tú lo puedes seguir leyendo: aquí no hay prostituta, ¿verdad? Aquí no hay prostitutas. Entonces, obviamente, ¿por qué lo hizo Tamar? ¿Por qué lo hizo Tamar? Porque ella no se le había dado la descendencia, no tenía la descendencia, aunque era una mujer que no era parte del pueblo de Israel, era de Cananea, hija vamos a decir, de los cananeos. Pero ella entendía que ella necesitaba tener la descendencia, ¿verdad? Quería tener a sus hijos. Se le había negado una, no por ella, no por la maldad de ella, sino por la maldad de sus hijos. La maldad, sí, primero que actuó el esposo, sí, que dice que Dios lo mató. Y la segunda vez igual. ¿Por qué? Porque fue egoísta, no quiso darle la descendencia a su hermano que murió, aunque era malo, no quiso darlo, o sea, también era malo y también murió. Pero el hecho es que ella quería y tenía que tener descendencia. ¿Cómo lo hizo? La manera fue que por medio de Judá, aunque Yehudá, ojo, lo aclara, ya era viudo, ¿verdad? Ya era viudo. A lo mejor el método, la manera que lo pasó ahí, bueno, ya no es tampoco nosotros cuestionarlo, pero no fue la más correcta. Pero ahí vamos a entender cuál fue el propósito, o por qué es el propósito de que tú vieras, ¿sí?, esta escena. Primero, que entendieras, ¿sí? Yehudá se dejó seducir, número uno. José no se dejó seducir, pero José lo vamos a dejar un poquito aquí para que tú entiendas cómo la descendencia entre Yehudá, ¿verdad?, o Judá, y Tamar es donde viene la descendencia del Mesías, ¿sí? Y aquí te vas a poner cuidado. Y por eso es que decimos en unas oraciones que nosotros hablamos, ¿sí?, el descendiente de Peretz. ¿De dónde viene ese nombre Peretz? ¿Verdad? El hijo de Peretz, ¿sí? Entonces aquí te vas a dar cuenta de dónde viene esta parte de el descendiente, ¿sí?, de Peretz, ¿sí?, que viene siendo el Mesías. Entonces, cuando ya manda, ¿verdad?, cuando ya manda en el 22, ya cuando había mandado a alguien, dice: entonces él volvió, la persona que mandó, a Judá, y le dijo: no la he hallado, o sea, a la prostituta. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no hay ramera, no hay prostituta. Y Yehudá dijo: tomémosle para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado este cabrito y tú no le hallaste.
Sucedió que al cabo de unos 3 meses, fíjate bien, fue dado aviso a Judá, porque ella estaba en la casa de sus padres, ¿te acuerdas? Aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, fíjate bien, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Jehudá dijo: sacadla y que sea quemada. Pero ella, cuando sacaban, cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. El cordón, ¿no? Yo dije el cinturón, el cordón. Entonces, sucede esto, ¿se acuerdan? Le da eso en garantía, pero ella se las deja, ¿sí? Las deja, se va, se esconde, y a los 3 meses ya saben que está embarazada, o al tiempo, ¿verdad? Sí, a los 3 meses. Entonces le dan aviso, está embarazada, fornicó, y se supone que en ese tiempo, en ese territorio, se entiende, mejor dicho, que Jehudá era como pues vamos a decir, como el juez, ¿verdad? El que dictaba. Y dicen los sabios que para que haya tomado esa decisión de quemarla fue que indagó mucho, preguntó y hizo y deshizo. Ahora, la parte de Tamar es la más admirable, ¿verdad? La parte de Tamar es la más admirable. ¿Por qué? Porque Tamar en el momento, ella no habló directamente cuando la sacaron, o cuando la tomaron, como vamos a decir, presa, por así decirlo. Ella no habló, ella permaneció callada. Ella no dijo: no me agarren, ¿verdad? Como hay muchas personas ahorita. La culpa es de fulano, la culpa es de mangano, la culpa es de aquel, ¿verdad? O las mujeres que a veces empiezan a: no me toquen. O sea, no, Tamar se quedó callada y no quiso difamarlo, no quiso avergonzarlo en público, no quiso, ¿sí?, ofenderlo. Y se cree que la parte, ¿verdad?, que no lo narra aquí, dicen los sabios, que cuando ella revela, ¿verdad?, esta parte así, prácticamente la gente no se percató, ¿sí?, de que eran prendas de Jehudá, para no avergonzarlo. Entonces Jehudá se acercó a donde estaba ella, porque ella había guardado, ¿verdad? Porque ella sabía y entendía que eso podía pasar. Cuando ya la vieran embarazada, iba a decir: bueno, sí, me van a apedrear, me van a quemar. Pero eso no fue nomás apedreada, era quemada. Sí, tenía que ser quemada, porque esa fue la orden. Ahora, para que haya sido dicha que ella haya sido quemada, fue una acusación ya que entró en algo muy grave. Ahora, de aquí entienden los sabios, que los hombres valientes que no se doblegaron allá con Nabucodonosor, ¿verdad?, que no quisieron doblegarnos cuando fueron enviados al horno de fuego, se cree que de ahí tomaron la postura de esta mujer Tamar, ¿verdad?, que no era ni siquiera parte del pueblo de Israel, y que de ahí dijeron: si perecemos, que perezcamos. Acuérdate de esta parte cuando los Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí?, cuando iban a ser lanzados. Bueno, eso no surgió de ellos, eso ya era una ¿cómo se dice?, una tradición, vamos a decirlo así, o una parte que ellos ya habían escuchado de Tamar, porque acuérdate que esto se pasaba de boca en boca, de generación en generación. Se contaban la historia, todo lo que pasó, todo lo que iba sucediendo. Entonces se entiende que Sadrach, Mesach y Abednego tomaron estas palabras o esta actitud, ¿verdad?, así como Tamar. Entonces Tamar se quedó callada, Tamar no dijo nada, Tamar esperó hasta el último momento. Tamar esperó hasta ella, pues prácticamente ya cuando ya iba a ser quemada. Ahí fue donde ella, ¿verdad? Porque esta parte aquí lo leemos muy rápido. Y Jehudá dijo: sacarla y quemarla. Pero para eso tuvo que haber un proceso, ¿verdad?, de un litigio para juzgarla. No fue así: sáquenla y quémenla rápido, así en 3 segundos. No. Eso fue algo que tardó para que averiguar y dar ese veredicto, por así decirlo. Ahora, pero cuando ya ve ella, ¿verdad?, que la sacaban y ya estaba para ser quemada, o sea, ya se había hecho el veredicto ya en sí. Dice: cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, ¿sí?, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Ahí se entiende
que no es que las mandó directamente con la persona para no denigrarlo, sino que Yehudá se acercó a Tamar, ¿verdad? Se acercó a ella y vio las prendas que eran de él y no lo difamó enfrente de la gente, no lo expuso delante de la gente. Entonces aquí hay una parte importante que todos tenemos que entender. Nosotros no podemos exponer públicamente a nadie. No podemos exponer, obviamente no podemos exponer a aquellos que han cometido un pecado, imagínate. Ahora mucho menos aquellos que no lo han cometido, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esta acción de no exponer a personas públicamente. Tenemos que, y hay gente que a veces se creen con todo el derecho y creemos que esto es necesario por la sanidad, por el bien y bla 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 bla. Ellos mismos se excusan, ¿sí?, de exponer y tratar de poner, ¿sí?, su argumento para ellos hablar de estas personas. Y el caso lo tenemos aquí, Tamar. Aunque Tamar podía haberlo hecho para salvarse su vida rápidamente, dice que ella no lo expuso. Ella esperó y dijo: dile a aquel hombre, estoy parafraseando, ¿sí?, de quien son estas prendas que yo tengo aquí, que venga y vea las pruebas, es de quien yo estoy encinta. Y cuando ya ve, Yehudá va y ve y revisa, porque ve el sello. Para ver el sello no es que lo vas a ver de allá, no, se tiene que acercar, ¿sí? Y se dice que fue hasta en privado, no fue algo así, para que no fuera expuesto, ¿sí?, Yehudá ante los demás, ante el escarnio público, como se entiende. Y dice: el sello, el cordón y el báculo. Entonces, fíjate bien, entonces Yehudá los reconoció, porque él fue y los examinó y dijo: más justa es ella que yo. ¿Por qué le dijo? ¿Por qué le dijo primero más justa es ella que no, a pesar de que ya la habían condenado? ¿Por qué, a pesar de que ellos estaban diciendo que era una prostituta, sí, o que había fornicado, o que había hecho eso? ¿Por qué tuvo que decir más justa que yo? Porque la parte cuando tú no expones a una persona, al contrario, aunque te estén denigrando y te estén difamando y te estén echando en contra todo, y tú permaneces callado y tú cierras tu boca, ¿sí?, entonces en ese momento Dios toma eso, ¿verdad?, como algo muy grande para tu vida. Toma todo eso que tú estás hablando, que no estás hablando, porque te podías defender, ¿sí?, pero tú te quedas callado. Entonces ahí viene, ¿sí?, la parte donde dice: ¿por qué? Porque inmediatamente Judá la expuso. Mucha gente dice: bueno, le dio el dictamen sin ni siquiera saber los hechos. Entonces esta parte es la que nosotros tenemos que entender. Cuando una persona no expone al escarnio público, aunque tú sepas cosas, ¿verdad?, y tú te mantienes, ¿sí?, hablas con él primeramente, hablas ahí y lo quitas. Por eso hay un mecanismo, hay un método que la misma Biblia, la misma Torá enseña, ¿verdad?, que enseña de cómo nosotros tenemos que conducirnos hacia las personas que han cometido algún error. Primero hay que ir a hablar con ellos en secreto. No es que te diste cuenta y lo empiezas a publicar en Facebook. No es que te des cuenta y le empieces a decir a todo mundo, a chismear. No. Primero hay un orden. Tienes que ir a hablar y tienes que arreglar el asunto con oye, me enteré de este asunto, o supe esto, es así, es asado. O sea, la persona te va a decir sí o no, y ahí mismo se arregla todo. Pero no seas, aunque sepas que aunque la persona lo haya hecho, aquí es lo importante que tú tienes que entender. Por eso el lashon hara, la lengua maligna, o lo que se conoce como el chisme, es muy penado, es un asesinato, ¿sí? El lashon hara o el chisme es tan penado, ¿verdad?, que Dios... Obviamente estamos en el ejemplo, ¿verdad?, cuando estaban hablando de Moisés, tú te vas a acordar, Aarón y Miriam hablaron de su hermano Moisés, ¿sí? Y ahí te das cuenta que uno tiene que guardar silencio. Aunque la cosa sea verdad, nosotros tenemos que callarnos. Esto fue lo que hizo Tamar.
¿sí? Esto fue lo que hizo Tamar, ¿verdad? Y esto fue lo que ella, ¿verdad? Permaneció callada. Y por eso, por esa justicia, por esa parte de ella quedarse callada, de ella vino, ¿sí? Lo que es el Mesías, ¿sí? Ahorita te vas a dar cuenta. Hay más cosas que podemos hablar, hay más cosas profundas, ¿verdad? Pero para que no corra más el tiempo, después vamos a seguir hablando. Dice, eres más justa que yo. Más justa es ella que yo, perdón, por cuanto no le ha dado a Selah mi hijo y nunca más la conoció. O sea que ya no se volvió a meter con ella, ¿verdad? No es que la tomó por mujer. Ahí cuando dice esa parte, la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, fíjate bien aquí pon mucha atención. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, estoy leyendo ahorita en Génesis Bereshit 38, 27. Dice, he aquí había gemelos en su seno. Y sucedió cuando daba a luz y sacó la mano el uno, fíjate bien, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana. Fíjate bien, entiende esa parte del hilo de grana, ¿sí? El hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que esto viene siendo Pérez, ¿verdad? Y después salió un hermano, el que tenía en su mano y en su hilo de grana, y llamó su nombre Sara, ¿verdad? Entonces ahí vamos a entender también la parte, ¿verdad? Donde hace, aunque tú no lo creas, ¿verdad? El sacrificio, o la parte cuando hay el sacrificio, ¿verdad? De que se le pone una grana también a un cordero. Te vas a acordar el cual va a ser sacrificado y el otro va a ser siendo libre. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Pero obviamente ya no voy a entrar en este detalle. Pero tú, para que veas los simbolismos también que existe, ¿verdad? Y de dónde viene también el cordero que iba a ser liberado, ¿verdad? Y tú lo vas a entender también acá con lo que es ya Yeshua y lo que se conoce como Barrabás, ¿verdad? También es una forma, ¿sí?, de entender este asunto un poco más detallado. Pero la cuestión es de que de Pérez, ¿verdad?, de este hijo de Tamar, es donde viene lo que nosotros entendemos como el Mesías. Por eso en las oraciones que nosotros decimos, ¿verdad?, el descendiente del hijo de Pérez. Sí, cada vez que nosotros decimos estas oraciones que se llama, hay una oración, un poema, mejor dicho, un poema que decimos cada Shabbat, que se llama el Lejado Di, ¿verdad? Ahí nosotros hablamos del hijo de Isaí, que es, ¿verdad?, descendiente de Isaí, y también de Pérez, ¿verdad?, que es prácticamente Pérez, es el hijo de Tamar, ¿verdad? Y que por esa línea es donde viene nuestro Mesías, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿sí?, por eso tenemos que leerlo con cuidado. Y por eso decimos, no podemos desechar la Torá. Por eso decimos, no podemos, porque en la vida de José y en esta parte donde brinca, hace una pausa, ¿sí?, y que obviamente habla de la diferencia, ¿verdad?, entre Judá y el prototipo que va a tener del Mesías, que es José, ¿sí? Entonces habla de la diferencia, cómo se guardó, ¿sí?, cómo se guardó José, ¿verdad?, puro, él no se contaminó. Y vamos a seguir viendo la siguiente parte, cómo él pues le hace, ustedes ya saben esa parte, ¿verdad?, la esposa de Potifar quiere meterse, quiere hacer todo esto, y entonces esto es lo que sucede, ¿verdad?, en lo que es el prototipo. Pero esta pausa también que hace en el capítulo 38 de darnos una reseña de no es por, o sea, también nos advierte, no es por el lado de José, sino que José es el prototipo, pero no de José viene la línea del Mesías, sino viene de Judá, de Yehudá. También eso nos lo deja ver la Torá. ¿Por qué? Porque por eso es que hace
esa pausa, ese brinco, o que empieza a hablar de Yehudá, porque ya venimos viendo el prototipo, la imagen el reflejo, por así decirlo, de José el soñador con el Mesías. Pero la palabra, la Torá, nos hace un alto. Dice, pero espérate, no viene el Mesías, no viene por el hijo de José el soñador, para que me entiendan, sino la descendencia, el Mesías viene por la línea de Yehudá. También eso nos está avisando, eso nos está poniendo ok, estamos viendo el prototipo del Mesías, estamos viendo que se parece a José igualito, todo lo que hicimos y lo que hablamos, pero también te dice, hazte un alto, no es por el lado de José donde viene la línea, no, José es el prototipo, es la foto, pero no viene por su descendencia de José, viene por la descendencia de Yehudá. Y en la parte donde estuvo con Tamar es donde viene el Mesías. Y esto es prácticamente, ¿verdad?, lo que yo quería decirles en esta tarde, ¿sí?, para algunos mañana, donde quiera que me estés viendo, ¿sí?, pero para que vayamos contemplando cada día más las Escrituras y entendamos que en su palabra, ¿verdad?, están todos esos secretos, y estaba ya, vamos a decir, dicho todo lo que iba a suceder con el Mesías y de dónde venía el Mesías, porque por eso es que hace esta pausa, ¿verdad?, con José, y luego nos brinca a Yehudá. Nos brinca a Yehudá porque nos tiene que decir también de qué línea es donde va a venir el Mesías, y es de la línea de Yehudá, con esta parte que tuvo con Tamar, ¿verdad?, el hijo de Peretz, ¿verdad?, o Peretz, para que tú lo entiendas un poquito más. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde. Cualquier cosa, vuelve a leer, vuelve a estudiar. Si apenas estás viendo este video, ¿verdad?, míralo, el anterior, ¿verdad? Y también invitándolos a que se suscriban a nuestra página de YouTube. Estamos subiendo estos videos también al canal de YouTube, La Biblia Mi Tesoro, así búscalo, La Biblia Mi Tesoro. Y ahí te suscribes, ¿verdad? Y hazle share, ¿sí? Distribuye estos mensajes. Si Dios está llamando a tu vida, está hablando a tu vida con esto, hazlo, ¿sí? Si no eres una persona que todavía tienes mucho conocimiento, pero puedes hacer a otras personas haciéndole share, compartiendo, mejor dicho, compartiendo con otros estos mensajes. Bueno, que el Eterno los bendiga, los guarde, ¿verdad? Y nos vemos en otro segmento con la ayuda del Eterno. Shalom para todos. Chao.